Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Brewer Factory. Estamos aquí para tener un coloquio muy especial con los chicos de Birratecnia, con Leandro y Mati, que ahora os los presentaré. Pero antes me diréis, ¿y de qué vamos a hablar? Pues de qué es el IBU y vamos a desmitificarlo. Porque muchos de vosotros guiáis por un numerito que aparece en una etiqueta o porque alguien os ha dicho que cuanto mayor es el IBU, mayor amargor. Vamos a hablar de esto, pero primero quiero presentaros, o mejor, que se presenten ellos porque yo me quedaría corto, que se presenten Leandro y Mati. Leandro y Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Presentaros. Bueno, Manu, la verdad, muchísimas gracias por tenernos acá en The Brewer Factory. Este, bueno, yo soy Mati, de Birratecnia y de Cerveza Dos Dingos, de acá de Argentina. Y originalmente ingeniero, devenido en cervecero después de 10 años viviendo en Australia, trabajando para Asahi, la japonesa cervecera. Hice la Academia Asahi allá y hace casi 2 años y medio, casi tres, volví a Argentina para armar Dos Dingos y ahora el Preca Dos Dingos en Uruguay. Así que, y hace un año estamos con Lean en Birratecnia, nuestra plataforma de investigación y desarrollo, podcast y todas otras cosas técnicas y científicas cerveceras. Bueno, yo soy Leandro, informático devenido cervecero después de vivir varios años largos en Londres, donde me enamoré de la birra. Y bueno, después terminé haciendo una maestría en Brewing y Distilling en Escocia. Y de ahí trabajé un par de años en distintas fábricas en Francia y decidí volverme a Argentina para armar este monstruo que tengo atrás mío, que es Placebo, un brewpub en Buenos Aires. Bueno, gracias Manu, y como habíamos hablado, hoy la idea es charlar un poco sobre el IBU y básicamente charlar un poco por qué nosotros decimos que hay que decirle adiós al IBU allá en las pizarras. No sé cómo será la situación en España, pero acá en Argentina y en Latinoamérica en general se pone mucho como un indicador en las pizarras para el cliente, para el consumidor, y también en las latas y en las botellas. Y bueno, la verdad es que nosotros creemos que realmente no le aporta una información útil al cliente, y un poco de la idea de esta charla es contar un poco por qué creemos eso y cómo creemos que tenemos que presentar esa información al cliente. Así que bueno, voy a empezar un poco. La idea de la charla de hoy es hacer una rápida repasada histórica del IBU para que entendamos de dónde surge y un poco contar los distintos métodos de medición y estimación que los cerveceros usamos, las diferencias que hay entre el IBU y el amargor que nos mide el IBU y el amargor sensorial que uno percibe, digamos, y ahí empezar a explicar un poco por qué creemos que esta medida no es del todo útil para el consumidor, ¿no? Si bien lo puede ser para el cervecero. Bueno, entonces, contando un poquito la historia para ponernos en contexto, el IBU, digamos, la primera que se reporta en la literatura, que se descubren los isoalfa-ácidos y eso como el compuesto principal para aportar amargor en la cerveza, fue en el año 52, hace ya bastantes años. En el año 56, además, se reporta que hay otros componentes que son las humolinonas, que también aportan al amargor de la cerveza. Y después, entre el 56 y el 68, se desarrollan distintos métodos técnicos para poder permitir medir los isoalfácidos. O sea, como se habían notado que estos eran los compuestos principales que aportaban al amargor, la academia se pone a ver cómo medirlos. Y finalmente, en 1968, la ASBC, la Sociedad Americana de Químicos de la Cerveza, decide definir y dar un método oficial para hacer esta medición. Entonces, ahí se define el International Bittering Unit, o sea, el IBU, y la idea es que esto lo que mide es ppm, o sea, miligramos por litro, de isoalfa-ácidos en la cerveza. Y uno de los métodos que se habían desarrollado en este tiempo, que es el método de Molte y Meldegard, es el que se adopta como el método oficial para poder medir. Entonces, lo importante acá es darnos cuenta que la definición de IBU solo contempla los isoalfácidos. La idea es que la medición que tomamos referencia a la cantidad de estos compuestos que tenemos en la cerveza, pero lo que es interesante es que hay otros compuestos que aportan amargor, como las humolinonas y los polifenoles, y, por ejemplo, en cervezas con altas cargas de dry hop,
las humulinonas empiezan a tener un papel súper importante en el amargor porque si bien están presentes en menor cantidad que los isoalfácidos, una cerveza normal prácticamente no existen, es decir, en una cerveza que se hacía en los años 50 y 60 y 70, una cerveza del estilo Pils, una Lager, de ese estilo, en cervezas con altas dosis de dry hop empiezan a ser importantes, empiezan a estar en cantidades no despreciables dentro de la cerveza final que toma el consumidor y son 66% tan amargos como los isoalfácidos. Entonces, si los descartamos en la medición, nos estamos perdiendo un panorama importante. Y más allá de todo esto, también están los polifenoles, que normalmente lo que hacen es nos aportan parte de la astringencia y un poco la sensación, nos modifican la sensación en boca y también aportan un amargor, si bien no es tan fácil definir una relación con los isoalfácidos a una relación de equivalencia a amargor, pero también juegan un papel. Y en cervezas con altas dosis de lúpulo, el aporte de polifenoles viniendo del lúpulo no es, empieza a tener un impacto real en la medición. Entonces, la verdad que pensando en eso, ¿no? Desde el punto de vista de la definición, si hacemos un raconto que la definición original del IBU era los ppm de isoalfa-ácidos en la cerveza, es decir, alfa-ácidos isomerizados, como bien dice Lean, hay otros compuestos que eso no estaba contemplando, ¿no? Esa misma definición no contempla, que tal vez hace mucho tiempo no eran tan importantes. Pero además de esos compuestos, hay otras cosas que impactan en el amargor. Uno es el impacto aromático en la percepción de amargor. Hay un experimento que se hizo en una publicación que sacaron para la Brew Science, el jornal Brew Science, que hace una experiencia con 3 cervezas base. Agarraron 3 cervezas bases, una que tenía 13, una que tenía 25 y otra 42 IBUs, o sea, son IBUs agregados reales, ¿no? Y estos estaban ajustados con 3 niveles de extracto de aroma, es decir, que agarraron la misma cerveza base, le metieron 3 niveles de amargor distintos y 3 niveles a cada uno de esos niveles de amargor, 3 niveles de aroma a lúpulo. Los probaron con un panel de cata, con y sin un clip en la nariz, o sea, clip para que el aroma tenga o no impacto en lo que estaban recibiendo, probando, y la conclusión de este estudio fue que a mayor concentración de aroma, mayor era la percepción de amargor incluso en la misma cerveza base. Es decir que hasta tal vez una cerveza que tenía menor cantidad de IBUs, pero mayor cantidad de aroma lúpulo, terminaba con mayor amargor percibido. Otras cosas que también impactan a la percepción de amargor puede ser, por ejemplo, el pH. Está probado también en muchas experiencias que a mayor pH el amargor percibido es mayor. Y como dijo Lean, hay temas como los polifenoles, hay estudios hechos sobre el impacto de amargor en los polifenoles, no le ponen qué porcentaje tiene, como sí lo tiene el de las homolinonas, que sabemos que es un 66%, pero sí sabemos que impacta. Entonces, como primer conclusión, la primera conclusión que podemos tomar de todo esto es que por definición el IBU no contempla ni todos los compuestos que definen al amargor o que aportan amargor, ni tampoco contempla todas las condiciones que nos impactan ese amargor. Entonces, desde el punto de vista de por la definición del IBU, esto ya empieza a dejar de tener sentido. Pero ojo, porque hay también incluso muchas otras cosas por las que el IBU podemos decir que no tiene tanta validez. Bueno, sí, como venía diciendo Mati, hay otras cosas que también contemplan y entonces ahora la idea es un poco contar los distintos métodos de medición de IBU para empezar a ver qué otros problemas podemos ir encontrando, ¿no? Otra cosa que vemos es que todos los métodos de medición son similares. Básicamente lo que es
se extraen los compuestos de amargor mediante el solvente de la muestra de cerveza que vamos a medir y se mide la absorbancia en un espectrofonómetro. Esto lo que nos hace es, nos da un valor que, calibrado mediante distintas muestras, nos permite estimar, y acá es una de las cosas muy importantes, nos permite estimar cuántos isoalfa-ácidos tenemos en la cerveza. Esto ocurre porque no solo los isoalfa-ácidos absorben de manera distinta la longitud de onda que se usa en las pruebas de espectrofotómetro, sino que hay otros compuestos que tienen distintos niveles de amargor sensorial que también presentan absorbancia en esas longitudes de onda. Entonces lo que se hace es calibra eso y se da un valor. Ahora, no podemos distinguir los isoalfa-ácidos de las humulinonas, no podemos distinguir de los alfa-ácidos que también aportan amargor, si bien están poco presentes en la cerveza, están, y todo esto hay que pensar que se hizo esa calibración hace más de 50 años, cuando se estaban definiendo estos métodos a finales de los 60, y después no han sufrido grandes modificaciones. Entonces lo que tenemos es que vamos a tener una limitación que viene dada por la forma que estamos midiendo. Entonces, si bien el objetivo de la definición era medir isoalfa-ácidos, cuando efectivamente lo intentamos medir, no es lo que estamos midiendo. Entonces ahora Mati nos va a contar algunas de las suposiciones que hicieron al calibrar. Perfecto, sí. De acuerdo con Lean, básicamente hay un montón de suposiciones que hicieron hace 50 años cuando se definió este ensayo. Primero, para empezar, el estilo que se usó o los estilos que se usaron en ese momento para la calibración. Estamos hablando de estilos lager, de estilos de cervezas pilsner, de cervezas con una cantidad de lúpulo muy baja comparado con los estilos de cerveza más modernos, ¿no? Y dentro de eso supusieron que el 30% del amargor no provenía de isoalfa-ácidos. Hoy esa relación está completamente errónea, especialmente cuando estamos hablando de cervezas que tienen altas cargas de lúpulo en Whirlpool, al final del hervor, digamos, y en dry hop. Los lúpulos que usaron en ese momento para calibrar, como se imaginan, la tecnología de producción y procesado de lúpulo era totalmente distinta a la que tenemos ahora. Antes usaban lúpulos más viejos y más oxidados, se perdía aproximadamente entre un 30 y un 50% de sus alfa-ácidos debido al nivel de oxidación, ¿no? Entonces, ya cuando partimos con lúpulos que no tienen esa pérdida, la calibración deja de ser válida, ¿no? Lo mismo que asume lúpulos que tienen relaciones de alfa y beta similares o que están en el mismo nivel. De vuelta, hoy eso no es válido solo si estamos usando lúpulos nobles, pero no si estamos usando los lúpulos más modernos, tanto americanos como australianos, como neozelandeses, o lúpulos que tienen una relación de alfa y beta que no es 1 a 1 o cerca de ese valor, ¿no? Y por otro lado, asume que los lúpulos, que al deteriorarse, los lúpulos no varían su potencial de amargor. Otra cosa que hoy sabemos que no es correcta. Entonces, si consideramos todas estas cosas, que la calibración no funciona, que el método absorbe muchas otras cosas más que no son isoalfa-ácidos al hacerse y no se puede calibrar, podemos concluir o tener como segunda conclusión que el IBU no se puede medir fácilmente en el laboratorio con el método estándar, inclusive con el método estándar homologado por la ASBC, o sea, o la Asociación de científicos o de químicos científicos de cerveceros de Estados Unidos o americana, para cervezas modernas, con lúpulos modernos y bien conservados, es decir, no oxidados, y con métodos de lupulado actuales, es decir, cervezas que tienen adiciones en Whirlpool o al terminar el hervor y en dry hop. Entonces, esa es nuestra segunda conclusión. Ahora podemos meternos en los métodos de estimación, que es otra cosa que normalmente se usa, porque la mayoría de las cervecerías artesanales no usa métodos de
de medición, sino de aproximación. Y ahora Lea nos va a contar por qué esos también están mal. Bueno, un poco justo lo que dice, lo que cuenta Matt, justamente, ¿no? Un poco en repaso hemos visto un poco de la primera conclusión era que no todos el IBU no no contempla todos los componentes de amargor, medirlo en un laboratorio con técnicas no es trivial, pero más allá de eso, encima, la mayoría de los cerveceros, sobre todo los cerveceros caseros y los microcerveceros, o sea, la industria macro tiene otras facilidades de acceso a laboratorios, generalmente no cuentan con un espectrofotómetro, con lo cual hacen estimaciones. Hay muchísimos métodos de estimación en la literatura, sobre todo muchísimos en la literatura de cerveceros caseros, está el método de Tinces, que es uno de los más conocidos, está el método de Rager, de Garretts, de Daniels, de Moser, de Noonan, y hay varios más dando vuelta. Y todos estos métodos parten, digamos, buscan encontrar lo mismo, ¿no? Buscan preestimar los isoalfácidos, que ya sabemos tiene su limitación. Pero más allá de eso, ¿cómo hacen para desarrollar esta estimación? Bueno, la idea es que hay ciertas cosas que el cervecero conoce cuánto lúpulo agregó, conoce cuánto alfa ácido tienen los lúpulos que está agregando, porque ese dato normalmente está en las fichas de los COAs, las hojas de especificación de los lúpulos, conoce cuántos litros está cocinando. Entonces lo que el cervecero en verdad necesita para poder saber cuánto alfa ácido está metiendo en la cerveza final, isomerizado en isoalfa ácido, digamos, cuánto de lo que él metió como alfa ácido con los lúpulos efectivamente termina. Y eso es lo que se llama la eficiencia de la reacción de la isomerización, que normalmente se lo refiere como la utilización. Bueno, la utilización hay que estimarlo, que eso es lo que todos estos métodos intentan hacer. Para poder estimar todo esto, vamos a tener un montón de variables que nos van a cambiar, ¿no? Va a cambiar un poco según el lúpulo, porque si bien los lúpulos podemos saber cuánto alfa ácido tienen, no todos los lúpulos se comportan igual en el mosto, va a depender de las particularidades del mosto, siendo la densidad una de las cosas que más afecta a cuánto alfa ácido efectivamente termina isomerizándose durante el hervor, el vigor del hervor. Después vamos a tener que tener en cuenta la curva de fermentación y la cepa de levadura. Cuando la levadura precipita, no todas las cepas de leva extraen la misma cantidad de isoalfa-ácidos durante la fermentación. O sea, uno cuando termina el hervor va a tener una cantidad de isoalfa-ácidos y esa cantidad de isoalfa-ácidos se va a disminuir después de la fermentación porque precipita por acción natural y también porque precipita junto con la levadura cuando al final sacamos el trab. Va a depender de condiciones ambientales, por ejemplo, el hervor va a depender de la altura a la cual estamos realizando el hervor, la altura física, porque eso va a variar a la temperatura que el mosto va a entrar en hervor, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos métodos lo que intentan es jugar con uno más de estas variables para intentar dar un valor de utilización. Ahora, el método más usado y de los más fiables es el método de Tinces, que para que se den una idea, el método está calibrado en base a un equipo de cervecero casero de 10 galones, que era la planta piloto de OSU. Se hizo las pruebas usando lúpulo en flor, no en pellets, que es lo que usamos todos o la gran mayoría hoy en día. Se hizo varias pruebas a distintas gravedades para poder entender, a distintas densidades para poder entender cómo afectaba ese parámetro a la utilización, pero no se hicieron adiciones de Whirlpool ni de dry hopping, y esto lo hizo Tinces cuando era un alumno en OSU en los 90. Entonces, él para calibrar su método, su estimación y poder traspolar su equipo a la realidad de otro cervecero, tomó un montón digamos, lo hizo bajo un montón de restricciones. Entonces, este método obviamente no va a ser súper preciso, a menos que nosotros repitamos todos estos ensayos y logramos obtener un valor de utilización más cercano a nuestra realidad, ¿no? Más cercano a las particularidades de la geometría de nuestro equipo, a qué temperatura efectivamente llegamos en el hervor, etcétera, etcétera. Y además, otra cosa interesante es que ninguno de estos métodos, por ejemplo, considera el pH.
Y el pH tiene un efecto directo sobre la solubilidad de los isoalfácidos en el mosto y en la cerveza terminada. Entonces, más allá de lo que habíamos comentado inicialmente sobre que también cambia la percepción de amargor, pero además el pH tiene un impacto sobre cuánto isoalfácido nos queda en la cerveza final. Entonces, como conclusión de esta parte, a lo que podemos llegar es que no se puede estimar con fórmulas experimentales, con las fórmulas que tenemos, sobre todo si consideramos el uso de lúpulos modernos, variedades modernas, bien conservadas y con técnicas de lupulado actuales, es decir, cargas altas dosis de lúpulo en el Whirlpool y en Dry Hop. Y bueno, ahora Mati nos va a contar la parte directamente sensorial, como para ir cerrando esta historia. Perfecto, Lean, gracias. Bueno, sí, para cerrarlo, y la última cuarta pata que le vamos a cortar a la mesa o a la silla del Ibu, es la parte sensorial, ¿no? Eh, Básicamente, esto es simplemente un tema comparativo. Si tenemos una Imperial Stout, ¿no? Que tiene tal vez 75 IBUs, según la cartelera o la pizarra del bar cervecero. ¿Qué amargor le vamos a sentir normalmente a un Imperial Stout de altos niveles de IBUs? Lo más probable, un amargor sensorial bajo, porque estamos hablando de una cerveza que tiene una base maltosa, una densidad final alta, lo cual nos va a dar un amargor percibido bajo. Ahora, comparamos eso con una Sour IPA que tenga 0 IBUs. Digo 0 entre comillas porque el 0 IBU es un mito y eso lo dejamos tal vez para una charla para otro momento, pero una Sour IPA que no tuvo ningún tipo de adición en la olla, y ¿cuál va a ser más amarga? Sin dudas va a ser más amarga la Sour IPA que la Imperial Stout con 75 IBUs. Entonces, si para cuando estamos en el bar o en el pub o donde sea y estamos mirando o en la góndola del supermercado, estamos mirando dos botellas o una lata y una botella y una dice 75 IBUs y otra dice 0 o 5 IBUs y la que tiene 0 IBUs es más amarga al paladar que lo que es la que tiene 75, entonces directamente ya ni siquiera tiene sentido, ¿no? Entonces esa sería la cuarta pata, ¿no? Tenemos, por un lado, la primera etapa, la primera pata es no contempla todos los componentes de amargor, no se puede medir efectivamente, no se puede estimar, ya que los métodos de estimación dan resultados erróneos, y cuarto, no sirve para comparar. Entonces, no sé, la primera conclusión inicial que tenemos es, no sirve, ¿no? O sea, no sirve y ahí es donde está la cuestión, no sirve para comparar distintas cervezas, no sirve para nuestros clientes, no sirve para el consumidor de cerveza, pero hay algo que para lo que sí sirve que Lean nos va a contar ahora. Gracias, Mati. Y bueno, un poco retomando lo que decía Matías de si sirve, es importante y no hay que desmerecerlo totalmente porque para lo que sí sirve es, primero para ciertos estilos, únicamente tenemos una medición de amargor, digamos, ahí nos puede servir bastante bien como una guía, no sensorial, pero como una guía, y donde sí sirve en todos los casos es para saber, para poder estandarizar nuestras adiciones de amargor en función de los IBUs que buscamos en la fábrica, digamos. Sirve para el costado caliente en fábrica, obviando Whirlpool, obviando obviamente Dry Hop y todo eso. Entonces es importante como cervecero conocer cómo hacer las cuentas, poder medir por espectrofotómetro, un montón de cosas, para estandarización de procesos, para yo poder sacar la birra lo más parecido al mercado cada vez que la elaboramos al mismo estilo. Ahora, para estimaciones de lo que uno llamaría estimaciones de que aporte el IBU de adiciones de flavor, adiciones de aroma, no, para eso no sirve. Entonces, bueno, para todo esto lo que podemos hacer es intentar
realizar otras estimaciones y hay otras técnicas más avanzadas que uno puede emplear para poder calibrar su propio proceso para lograr mediciones un poco más sólidas y robustas y poder tener predicciones que nos responden mejor al IBU, ¿no? Pero bueno, eso también es tema un poco para otra charla. Así que ahora le doy un poco la palabra para que nos cuente qué es lo que deberíamos hacer, porque de alguna manera le tenemos que contar al consumidor el amargor de la cerveza, ¿no? Totalmente. Entonces, como lo que queremos hacer es explicarle al consumidor cuán amarga va a ser la cerveza, porque hay consumidores que prefieren cervezas más amargas y consumidores que prefieren las cervezas menos amargas. Y está perfecto y está en nosotros como cerveceros artesanales en poder, por un lado, ofrecer una variedad de cervezas, de estilos de cervezas amplio, porque eso es un poco lo lindo de la cerveza artesanal, que hay un estilo para cada quien, ¿no? Una cerveza para cada quien. Por lo tanto, métodos avanzados como el método de May, que es el que usa un HPLC para identificar los distintos compuestos, cuántos ppm de isoalfaácidos, cuántos ppm de humulinonas, cuántos ppm de alfa-ácidos no isomerizados, etcétera, 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 no sirven realmente para eso ni siquiera. O sea que ni siquiera yendo a un método avanzado como esos, podemos explicarle a nuestro consumidor cuán amarga es la cerveza. Entonces lo mejor es organolépticamente. Hay distintos modelos, distintas fábricas van a elegir el suyo. Puede ser por ejemplo, nosotros en Dos Dingos usamos una escala del 1 al 10, como si fuese un dial del volumen de la radio, y dependiendo de cuántos circulitos de ese volumen se van anotando, cuán amarga es la cerveza. Otros pueden poner 5 lupulitos y van poniendo cuál 1, 1,5, 2 o lo que sea, así en función de menos a más. Otros hacen un lúpulo más grande o un lúpulo más chiquito en cuanto al área del lúpulo. Entonces, la clave es que sea organolépticamente. En los bares lo puede hacer el mismo chicherone o el mismo bartender o la misma persona que maneja el bar, que va midiendo y probando las cervezas que tienen cartelera y poniendo cuál de 1 al 10 o la escala que sea. Pero eso sería un método mucho más fácil para nuestro consumidor de entender cuál cerveza es más amarga y cuál es menos amarga. Y con eso básicamente cerramos la charla de los IBUs y desterrar el mito del IBU, y le decimos IBU chau, IBU chau, IBU chau, 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 y la idea es que no usarlo más nosotros como cerveceros en nuestros envases y de los bares que lo quieren poner en las pizarras, que no es un método efectivo. Esperamos poder lograrlo, ¿no? Eliminarlo de todos esos lugares para no confundir más a nuestros consumidores. Pues sí, chicos, a mí me gustaría haceros una pregunta y, bueno, como muchos sabéis, nuestra audiencia aquí en The Brewer Factory pues es gente que o está empezando ahora en el mundo de la cerveza artesana, que mayormente es el público, o pues son cerveceros o gente que ya está en el sector y quiere pues acabar de perfilar algunos conocimientos, ¿no? Y una de las dudas que seguramente les surjan, y más cuando se dedican a comprar pues en tiendas online o van a los bares y van a otros sitios, ¿vale? Es el grado de amargor de los IBUs, ¿no? No les queda del todo claro. Entonces, ¿cómo aconsejaríais vosotros a las tiendas online o a los bares o, bueno, en definitiva, gente que venda cerveza artesana, ¿cómo les aconsejaríais vosotros el anunciar el tipo de amargor que tiene una cerveza, el tipo o el grado de amargor que tiene una cerveza? Bueno, Manu, esa es una excelente pregunta y realmente algo que como cerveceros o páginas web tenemos que empezar a intentar cambiar, ¿no? Sabiendo que no tiene un impacto real en el famoso numerito de IBUs en el sensorial de la cerveza, tenemos que empezar a pensar en alguna otra cosa que sea más efectiva para comunicarle al consumidor qué es lo que tiene que buscar, porque
como bien decís, hay gente que le gusta las cervezas más amargas y otra gente que le gusta la cerveza menos amarga. Y nosotros, es nuestra obligación, creo, como tanto productores o hasta vendedores o bares de cerveza artesanal, en poder comunicar eso de una manera efectiva. Nosotros, para darte un ejemplo, o sea, hay muchas posibilidades de hacerlo o formas de hacerlo. Nosotros desde Dos Dingos, desde la fábrica o la marca mía personal de cerveza, usamos una metodología que usamos como una especie de vial del volumen de la radio que ponemos en nuestras etiquetas, que tiene una escala de 1 a 10, digamos, del volumen, y eso es el nivel de amargor. Le ponemos como amargor y puede, dependiendo si es una cerveza que tiene un amargor sensorial bajo, va bajo, amargor sensorial alto, va más alto. Hay otras que usan de 1 a 5 lupulitos y ponen amargor, y dependiendo de cuántos de esos lupulitos estén prendidos, puede ser, algunos ponen hasta la mitad o 3/4 de un lúpulo. La idea es buscar maneras más visuales de hacer entender. A otras fábricas lo que hacen es el tamaño de un lúpulo, entonces por área, cuanto más grande es ese lúpulo que ponen, más amargor tiene sensorialmente esa cerveza. La idea es buscar maneras visuales que sean fáciles para nuestros consumidores de entender visualmente si esa cerveza va a ser más amarga o menos amarga. ¿Se entiende la explicación? Vale, chicos, pues yo creo que se entiende a la perfección. Muchísimas gracias por la explicación que habéis dicho. La verdad es que hoy ha caído un mito aquí. Hemos desmitificado el IBUs y lo habéis cumplido, tal como habíamos hablado off the record en las conversaciones previas a tener este coloquio, ¿no? Yo me he quedado impactado. Supongo que nuestros oyentes todavía más. Y del impacto que tengo, chicos, os aseguro que hablaré con la responsable de marketing de Brewer Factory para darle una vuelta a ver cómo podemos enfocar todo este tema y dejar nosotros también un poco bien explicado, ¿no? Los grados de amargor que puede llegar a tener una cerveza sin el IBU o con el IBU, pero explicando el por qué utilizamos una cosa y otra. Así que os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí en nuestro canal. La verdad es que ha sido un privilegio y un honor teneros aquí y bueno, pues haber podido charlar con vosotros, que estáis muy metidos en el tema del lúpulo y de la cerveza artesana. Y bueno, esta cercanía, ¿no?, que nos permite este canal de YouTube, ¿no? Antes lo hubiéramos hecho en formato audio y no os podíamos haber visto las reacciones, las caras, las cervezas que tomáis. Bueno, pues esto se valora muchísimo y la verdad es que bueno, muchísimas gracias por estar aquí en definitiva y espero que tengamos pues otra charla o entrevista en la que desmitifiquemos otra cosa más o en la que hablemos de cerveza artesana. Genial, qué bueno escuchar eso, Manu. Nos alegra mucho que la charla tenga el impacto que buscamos, y la verdad es un placer estar acá y compartir este tiempo con vos. Totalmente, muchas gracias desde Birratecnia por darnos este espacio. Y bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya encantado. Leandro y Mati son la bomba, ha sido genial poder compartir con ellos este rato y hablar de lúpulo, este ingrediente que tanto nos gusta a la cerveza artesana, ¿no? Somos fanáticos del lúpulo, ya lo sabéis todos. Y bueno, pues os digo lo de siempre. Si os ha gustado, dejadnos un like. Si queréis comentar algo, pues dejadnos un comentario. Y si te gusta la cerveza artesana, si eres amante de la buena cerveza, suscríbete, porque aquí hablamos de todo y con todo el mundo, como habéis podido ver. Solo me queda deciros una cosa, y es que con cerveza no hay tristeza. ¡Hasta mañana!